Para empezar, es lo que probablemente consumió este joven en mayor grado. Hasta el día de agentes tuvieron que emplearse a fondo para reducirlo. La Guardia Civil investiga si este joven y otros 3 turistas ingleses tomaron MDPV, sales de baño o droga caníbal. Así se ha bautizado este potente estimulante que parece haber llegado a nuestro país. Suponemos efectos de estimulante al estar más despierto, más activo, y por sobreestimulación del sistema nervioso central, pues se podría producir problemas sobre la tensión, sobre el corazón o sobre el cerebro. Durante un tiempo se pensó que fue la que llevó a Liu a devorar el 75% del rostro de un mendigo en Miami. La autopsia lo descartó meses después. Según los expertos, el que la consume cree que todas las personas que le rodean quieren atacarle. La paranoia le lleva incluso a esconderse debajo de un puente. bueno, ya se acabó. Es un pequeño videito que ahorita les explico por qué. Bueno, si gusta, vamos a iniciar nuestra clase con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En realidad se las mostraba, les voy a seguir mostrando así, si hay tiempo, algunas pequeñas imágenes de cómo la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de, pues sí, de sensaciones puede producir cosas increíbles, ¿no? Una de ellas, pues la más conocida, es la búsqueda de las sensaciones a través de la droga, un estimulante. Bueno, pues vamos a avanzar en nuestra clase. Vamos a hacer un resumen de nuevo en 5 minutitos, a ver si lo logramos, ¿de acuerdo? Después hay un pequeño signo, ¿no? Ahí se está. Enderezale ahí, porfa, ¿no? El proyector, para que se vea completo. A ver si se puede. Ay, casi. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, entonces, hablábamos de fomentar esa vida espiritual, ese nivel de vida espiritual que tengo yo, o que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, decíamos que si no fomentamos o procuramos o cuidamos esa vida espiritual, mi vida poco a poco se reducirá a la de una plantita o la de un animalito, ¿no? Y también decíamos, mi felicidad como ser humano solo la encontraré plenamente en lo que me es propio como ser humano, es decir, en esa vida espiritual. Si no, gozaré de otras felicidades que no son propias de ese nivel de vida. También encontraré, obvio, en los otros niveles de vida inferior, siempre y cuando estos estén ordenados a la vida superior. Hemos dicho que era uno de los puntos más importantes de las clases pasadas. Es decir, comer, descansar, reproducirme, etc., como una persona humana. Decíamos también que este era nuestro plan de ataque, la vida de la inteligencia. Hoy vamos a ver la vida de la voluntad, después veremos la vida sensible, la educación, etcétera. Muy bien, también decíamos que esa vida de la inteligencia, lo que decíamos en la clase pasada, decimos varios puntos importantes. Primero, que la razón en realidad es nuestra manera de ser inteligentes, decíamos. Pues sí, es lo mismo, podemos decir. Sin embargo, que hay que precisar que la razón es esa capacidad de hacer lazos entre los conceptos, etc. Es nuestra manera de ser inteligentes. Pero veíamos que hay otros seres inteligentes. También decíamos que la inteligencia hace alianzas, entre comillas, ¿no? Con los sentidos, con la memoria, con la imaginación. Pero decíamos que lo más importante de esa búsqueda de la inteligencia es que puede tocar en sí, lo que los sentidos no pueden tocar.
Muy bien, también decíamos que algo inteligible es algo que puede ser digerido por mi inteligencia, si se puede decir así. ¿Qué es la inteligibilidad? Ruth. El contenido inteligible de la realidad que mi inteligencia puede captar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Dios es la realidad más inteligible que puede haber. Por lo tanto, es lo que más puede saciar nuestra capacidad intelectual. Por eso dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. En el cielo será eso, conocer a Dios, y nuestra inteligencia será saciada por la presencia de Dios. Muy bien, y decíamos que había varios tipos de inteligencia. No todos somos inteligentes de la misma manera. Decíamos también que hay dos características de alguien que es inteligente. Y decíamos alguien que se admira y alguien que interroga, que pregunta. Nos preguntamos si había un órgano para la inteligencia y decíamos que no. Porque mi alma está en todo, mi inteligencia es mi alma, está en mi alma, es mi alma. Y mi alma está en todo el cuerpo. Es decir, que soy inteligente desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. También veíamos que había errores con respecto a la inteligencia. Reducirla solamente a la capacidad de acumular información. Decíamos, alguien bien inteligente es el que sabe todo. No forzosamente o no en el sentido filosófico. También reducirla a la capacidad razonante, es decir, a la capacidad de hacer lazos. Pero hay gente que es muy lenta para hacer lazos, pero que es muy penetrante en cuanto a la comprensión de las cosas. También decíamos que es un error reducir la inteligencia a la búsqueda del cómo y ya no buscar la finalidad. ¿Alguien leyó el texto de las filosofías ateas? ¿No? Que les mandé a algunos. Pues léanlo, porque precisamente habla de esto. Dice el padre Philippe, Marie-Dominique Philippe, cuando la filosofía deja de buscar el por qué, se vuelve una filosofía atea. Muy bien, y por último, decíamos que algo bien importante, ¿de qué se alimenta la inteligencia? De la verdad, ¿de acuerdo? Y entonces decíamos, la inteligencia se nutre de la verdad, está hecha para conocer y contemplar, dos cosas bien importantes, y no es lo mismo, contemplar la verdad en todos sus niveles. Está ligada a la realidad. Cuando hablamos de verdad estamos hablando de la realidad. Y se puede hablar de diferentes niveles en ese encuentro o en esa búsqueda de la verdad. Y también decíamos que es una búsqueda constante, que nunca terminaré de conocer la verdad, de buscarla, de contemplarla. Una frase muy bonita que decía, es una búsqueda constante, no poseemos nunca la verdad, ella nos posee. El padre Marie-Dominique Philippe nos decía eso y es muy agradable esa frase. Nunca podremos poseer la verdad, ella nos posee a nosotros, es decir, que siempre la estaremos buscando. Muy bien. Por último, decíamos en este pequeño repaso cómo podemos cuidar nuestra inteligencia, y eso era el objetivo del último curso, despertarlos a ustedes en ese deseo de buscar, de cuidar su inteligencia. Entonces, cuida lo que ves, lo que oyes, lo que lees, porque por ahí te entra toda esa realidad, esa información. No te contentes con ver películas, conocer muchos libros, mucha cultura, extensión, sino más bien analiza todo lo que recibes. ¿De acuerdo? Decíamos, si es una película como si es un libro, lee mucho, casi no hay películas de los buenos libros. Escoge buenos libros, libros que formen tu inteligencia. Y dos últimas constataciones, decíamos, no abandones nunca tus preguntas, sigue buscando, que nunca se apague la sed de tu inteligencia. No pierdas la capacidad de asombrarte por las realidades que piensas conocer. Por ejemplo, lo experimentamos también en la misa, ¿no? Cuando escuchamos un evangelio, y de hecho cada 3 años volvemos a escuchar los mismos, y luego a veces también lo escuchamos, o lo leímos en casa. Y dices, ya lo conozco ese evangelio, se trata de esto y ya. No, pues asómbrate cada vez, asómbrate, descubre cada vez lo que piensas ya conocer. Muy bien, tú eres el primer responsable del cuidado de tu inteligencia. Y les decía en el último curso, el Padre nos decía, cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar, ¿cómo cuidaste tu inteligencia? ¿Qué hiciste? ¿Es lo más bello que te di? ¿Cómo lo cuidaste? ¿Cómo lo fomentaste?
En la cultura de hoy cuidamos muchísimo el cuerpo, pero se nos olvida cuidar la inteligencia. O si no, la reducimos, como decíamos, a la mera capacidad de información. Bueno, en la clase de hoy en realidad vamos a hablar de la voluntad. Ya se acabó nuestro repaso. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo me quedé en esa parte donde habla de los niveles, Sí. no pudiera, o sea, contemplar la verdad en todos los niveles. Sí. Pero hay una parte como que me perdí. Luego dice, ligada a la realidad y siempre estaremos buscando la verdad. Sí. Pero hay otra cosa ahí más, como que es... Bueno, lo voy a hacer a ver si todos se interesan en la pregunta, si no, pues ahorita nos vemos si quieren al final de la clase o algo. Mire, pero es como, por ejemplo, yo puedo afirmar algo, yo puedo decirte, ahorita está lloviendo allá afuera, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí? No. ¿Cómo sabe que no es verdad? ¿Por qué no me estoy mojando? Porque fue a ver, ¿no? Va a ver allá, oye, no está lloviendo, entonces entra y dice, no está lloviendo, padre. O por ejemplo puedo decir, aquí hay 200 personas, ¿es cierto? No es verdad. No, en calidad sí, en cantidad no. No es verdad. ¿Qué hizo? Automáticamente dice, a ver, volteó a ver la realidad. ¿Ven? Finalmente, la verdad se definirá así: la concordancia de mi inteligencia con la realidad. Es decir, que la medida de la verdad, ¿qué será? La realidad. Bueno, ahorita, más o menos, si no seguimos avanzando. Muy bien, eso de quiero, o cuando decimos te quiero, ¿de qué estamos hablando? Es un verbo que se puede conjugar en muchas maneras. De hecho, no solamente decimos quiero, a veces decimos quisiera, pero también decimos quería, quise, quisiese, etcétera, 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 y la podemos declinar de muchas maneras, pero de hecho eso habla de muchas cosas, porque pueden ser parásitos de la voluntad. ¿Qué quiero decir cuando digo quiero? Es decir, por ejemplo, ¿me estoy refiriendo a un antojo o me estoy refiriendo a algo más profundo? Por ejemplo, ¡ay, quiero un chocolate! O quiero el chocolate. No sé, ¿de qué se trata ese quiero? ¿Qué es? En realidad lo que vamos a constatar que es una facultad. Bueno, las letritas van lloviendo. A ver si quiere. Es una facultad que está más como de otra manera que la inteligencia. No solamente comprender la realidad, no solamente contemplarla. Es una facultad que me lleva hacia la realidad. Estas son algunas frases que podemos de hecho escuchar, ¿no? Muy continuamente sobre el querer o la voluntad, la fuerza de voluntad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fuerza de la voluntad? ¿Es la voluntad? ¿O la voluntad tiene fuerza aparte de ella? ¿Qué es eso de tiene una voluntad de hacer? ¿Qué es eso de, ¿habían escuchado ustedes esto? De la voluntad anticipada. ¿Sí se han escuchado? La ley de la voluntad anticipada, la eutanasia. Es decir, que la gente puede expresar su voluntad para que al momento de estar, pues no sé, inconsciente o en estado vegetativo, pues la mate, ¿no? La eutanasia. O queremos decir que alguien tiene buena voluntad, o la buena voluntad basta para avanzar. Shh, chicos, vamos a hacer un poquito de silencio. Gracias. O por ejemplo ese anuncio de Sears, no sé si lo han escuchado. Exactamente. Lo quiero, lo compro, lo tengo. Bueno, pues está haciendo referencia a qué se quiere, ¿no? Pues finalmente lo que les decía es eso. Vamos a constatar que hay una facultad distinta a la inteligencia, aunque muy ligada a ella, que puede hacerme desear y movilizarme en la persecución de un objetivo, entiéndase, una realidad concreta, un ideal, una meta, etc. Y también puede hacerme superar dificultades. Tres cositas bien importantes: desear, movilizarme, superar dificultades. Constatamos que en mí hay algo distinto a la inteligencia, porque la inteligencia puede contemplar algo, pero hay otra cosa que me lleva hacia allá, que me moviliza.
Muy bien, vamos a distinguir dos cosas en esa facultad, como dos dimensiones. Yo no encontré otra palabra mejor más que llamarlas así. Bien, vamos a decir que la primera dimensión de esa facultad es como una capacidad de amar. Ver esa facultad como una capacidad de amar. Es decir, ser atraído, responder a la atracción de un bien. ¿Vamos bien? La segunda dimensión es verla como una capacidad de eficiencia, de eficacia. ¿Ven? Lograr algo. Yo tuve que hacer esta presentación y la acabé. Bueno, más o menos, con errores y todo, pero la acabé. Realizar objetivos, superar dificultades, hacer cosas difíciles, etc. Entonces, dos dimensiones muy importantes de esa facultad. Muy bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a analizar esa facultad como una capacidad de amar. ¿De acuerdo? Miren, aquí vamos a entrar en una definición que va a ser bien importante. Cuando diga un bien, no estoy hablando de nada de moral. Estoy hablando de una realidad cualquiera que por el simple hecho de existir es buena y atrae. Aquí ponemos una manzanita, ¿verdad? Hubiéramos podido poner otra cosa. Un monedero, o un coche, o una casa, o una persona. ¿De acuerdo? Un bien, entonces, ¿qué es? Es una realidad concreta que por el simple hecho de existir es buena y atrae. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a agregarlo a nuestro diccionario filosófico. Ya hemos distinguido que analizar y describir no es lo mismo. Ahora vamos a también agregar esto. Y también vamos a decir que el amor es lo que despierta en mí, la bondad del bien. A ver si no lo estoy enredando. Vamos a ejemplificarlo aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues en realidad, mi inteligencia, que está aliada con mi voluntad, que todas juntas son mi capacidad espiritual, pueden captar la bondad de ese bien. ¿De acuerdo? Miren, vamos a ver a este pequeñito que se siente atraído, que desea la papilla de manzana, ¿verdad? ¿Ven? Mi inteligencia, unida a mi voluntad, tiene la capacidad de captar la bondad de ese bien. ¿Vamos bien? Este bien es bueno y atrae. Hay como una, ¿cómo se dice? Una aurea, no de una manera imaginativa. Un alba, algo que se irradia, ¿no? Por algo se antoja. No sé si se acuerdan del pasaje del Génesis. Una manzanita, bueno, no dice manzana, pero dice un fruto que no se les antojaba y luego de repente les empezaron a decir cosas y voltean a ver. ¿Y qué dice el Génesis? Pues era un fruto que parecía agradable. Muy bien, la seducción, empezó a ver lo bueno de eso que en realidad era malo. Muy bien, entonces ven, es de suma importancia que mi inteligencia vea el verdadero bien. ¿Por qué? Porque si mi inteligencia ya está mal, pues todo va a salir mal. Porque mi inteligencia es como la luz que puede iluminar. Si no tengo esa luz, ¿qué va a pasar? Pues hagan de cuenta, si se conocen esta pintura, Sansón es la historia de Sansón. Una voluntad sin inteligencia es como una fuerza brutal sin ojos. ¿Se acuerdan que a Sansón le quitaron los ojos? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí? O si no, pues a lo mejor para algunos es más familiar esta imagen. ¿Ven? Una inteligencia desviada, pervertida, que ve el bien. Vamos a acabar el mundo, como decían, ¿no? Conquistar el mundo. Pues finalmente va a ser que todo lo que yo haga va a estar desviado. ¿De acuerdo? Por eso en realidad es bien importante comenzar por corregir la inteligencia. Muy bien, regresamos a nuestro diagrama. ¿Ven? Vamos a decir que el amor, de manera filosófica, es mi respuesta a la atracción del bien. ¿Ven? Este niño ama la papilla de manzana, se siente atraído por ella. ¿Ven? Es mi respuesta. El bien es bueno, me atrae, lo capto por mi inteligencia, mi voluntad me mueve. ¿Ven? El amor. ¿Qué es el amor? Entonces es la atracción a la bondad, la respuesta a la atracción que ejerce en mí la bondad del bien. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí? ¿Qué es el amor aquí en filosofía? Es
mi respuesta a la bondad del bien que me atrae. Seguimos. La otra cara o la otra dimensión de esa facultad, la voluntad como eficacia, como algo que me hace hacer, o que esa capacidad que tengo para hacer. Muy bien, pues es como una fuerza, ¿no? Como una fuerza interior, es como una capacidad de superar las dificultades. Eso también es la voluntad, pero bien, es bien importante porque va a haber parásitos distintos según la veamos por un lado y según la veamos por el otro. Ven, de hecho, no sé si reconocen a este señor. ¿Quién? Sí, René Descartes. Es pues un pensador, un pensador francés que dijo una famosísima frase, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es un error catastrófico, un error fundamental que marcó toda la filosofía contemporánea y el pensamiento contemporáneo. Porque ven, en realidad lo que él hizo es que todos los planetas giraran en torno a él. Es la teoría que había antes de que la Tierra era el centro del universo. Pero en realidad es un error garrafal. ¿Por qué? Porque, veis, a ver, lo que me preguntaba ahorita usted, ya no va a ser la realidad que es medida de mi verdad, sino que yo voy a ser la medida de la realidad. ¿Ven? Si al afirmar, cogito, pienso, entonces soy, está invirtiendo las cosas. ¿Es porque ya eres que piensas? ¿O es porque piensas que eres? Jiménez. ¿Es porque piensas que eres? ¿O es porque eres que piensas? Bueno, vamos a poner existir para que me entiendas. Exactamente. Y fíjense, lo que él estaba buscando en su pensamiento era, de hecho lo dice muy claro en la Meditación de Metafísica, es un libro que está muy padre leer para comprenderlo. Dice, lo que yo estoy buscando es un punto de partida para mi filosofía que nadie pueda combatir. Un punto de partida tan seguro que nadie pueda discutirlo y que todo el mundo esté de acuerdo con él. Lo que está buscando, en realidad no es la verdad, sino estar seguros de que no se equivoca. Es como si pasáramos la sinceridad por encima de la verdad. No sé si me están comprendiendo, pero es bien importante, porque eso cambió toda la perspectiva. De hecho, no sé si vieron la película de Matrix, pero lo expresa muy bien esta posición. Dice, finalmente tú decides de tu realidad. Finalmente, porque tú piensas, puedes estar seguro de lo que eres y entonces construyes tu realidad. Bueno, ¿y por qué les digo eso? Porque en realidad a partir de este momento también la voluntad va a ser privilegiada en su aspecto eficacia y ya no en su aspecto amor. Entonces desde ahí la voluntad se empezó a considerar más por cuando digo yo quiero, no es amo, sino yo hago, yo soy eficaz. ¿Sí me entienden? Y nosotros todos estamos impregnados de eso. ¿Hay un órgano para la voluntad? Pues no, ahí vemos un joven interesado buscando a ver dónde está la voluntad de este pequeño cadáver. Pues no, en realidad no hay un órgano. Mi voluntad está en mi alma, es mi alma. Y mi alma está presente en todo mi cuerpo. No vamos a poner un corazón solo para que tenga más voluntad. No. El alimento de mi voluntad, ¿cuál será? ¿Puede leernos? ¿Quién nos puede leer esa hoja? Vamos a pedirle a Nati. ¿Para qué está hecha? Sí. Así como la inteligencia está hecha para la verdad, así la voluntad está hecha para el bien real. La inteligencia presenta a la voluntad un mejor bien, el bien final. Y la voluntad desea ese fin, lo ama y lo sigue. Bien. Entonces, ¿para qué está hecha la voluntad? Para el bien y sobre todo para el bien último. El bien que persigo por encima de todos los demás. Para ser atraída por ese bien, jalada, seducida, para desear ese bien y moverse, movilizarse, superar las dificultades para alcanzarlo. Muy bien, vamos ahora
en estos 5 minutos que van a seguir, o 7 minutos, vamos a ver algunos vicios de la voluntad, así como hemos visto algunos errores en la concepción de la inteligencia. ¿Se acuerdan que decíamos la inteligencia reducida a la capacidad de acumular información, la inteligencia reducida a la capacidad razonante, etcétera, etcétera? Bien, vamos a ver también algunos vicios o algunos parásitos, algunos problemas en la voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay de 2 tipos. De alguna manera, los vicios que son deprimentes o faltos de energía. Y lo vamos a ver, son más de ese lado que los segundos. Los segundos serán los que son por una exaltación, por una energía desbordada, por un amor desordenado por su objeto. Y por lo tanto, puede exigir una gran fuerza para controlarla y ponerla en sus justos términos. De hecho, dicen que la verdadera fuerza de voluntad está aquí. Podríamos decir que la verdadera fuerza de voluntad está aquí. Es decir, los verdaderas gentes que son, por ejemplo, mansos, como lo dice Jesús en el Evangelio. Vengan a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. En realidad, esa virtud de la mansedumbre es controlar la fuerza desbordante. No es porque somos como un molusco, ¿no? Apachurrados. La verdadera gente mansa tiene un carácter terrible, pero lo controla. No es porque le falta energía. ¿Sí me explico? Muy bien, vamos, ¿sí? Vamos a ver algunos de esos vicios. Primer vicio, los vicios por defecto. Vamos a ver en especial 6, aunque 3 de ellos, vamos a ver que, aunque están ligados a la voluntad, no son únicamente de la voluntad. Muy bien, la primera, la pereza. Vamos a leerla. Es una especie de repugnancia al trabajo y tendencia a la ociosidad. Se caracteriza por el miedo y la huida al esfuerzo. Eso es importante. El perezoso tiene miedo de esforzarse. El perezoso resta gustosamente inactivo, o si obra, elige su ocupación no guiado por la razón, por el deber de sus obligaciones, sino según lo que le sugiera el capricho del momento. Eso es un vicio de la voluntad. Finalmente le falta energía a la voluntad. Vamos a leer este también. El perezoso suele acometer la obra con lentitud, la continúa sin vigor y tiene siempre prisa por terminarla. A veces le entra un apuro irracional por concluir pronto lo que está haciendo, incluso realizándolo superficialmente, y esto sí que el deber le urge comenzar, otra cosa importante. Se afrenta o demora ante a la menor dificultad. Sigue la ley del menor esfuerzo. El perezoso se deja llevar por un amor exagerado por la comodidad y el reposo, es decir, por el placer que él prefiere al deber. Pues bueno, eso es una enfermedad de la voluntad. La segunda, esta es muy fea, la asedia. La asedia es como una pereza propia de las realidades y actividades espirituales. Qué flojera aprender, qué flojera buscar la verdad. O en el lado más cristiano, qué flojera rezar, qué flojera ir a la adoración, qué flojera ir a misa. O mejor todavía, la tristeza o desazón del bien espiritual. ¿Ven? Le llama mucho la atención los bienes materiales, pero los espirituales, ay no, me da tristeza en realidad. Ser santo, no. Es una especie de renuncia en la búsqueda de los bienes espirituales, el conocimiento, la ciencia, la virtud, la oración, en el lado cristiano, desalentados por el esfuerzo que estos demandan. Este modo de pereza hace que la persona huya de la oración, del estudio, del recogimiento, de la reflexión y se sumerja en el activismo, porque como está hueco, como está vacío, necesita llenar. Entonces anda haciendo cosas, pero sobre todo no espirituales, porque eso implica un enfrentarse consigo mismo. ¿Ok? En la divagación por las cosas prohibidas. Muy bien, otro, sí. Hablar. Sí. Otro parásito de la vida espiritual, esto lo puse más bien
como azul, como moraditos, ¿ven? Bueno, casi no se ve la diferencia. Porque aunque no son exclusivamente de la voluntad, están muy ligados a ella. Vamos a ver que en realidad también está toda la esfera afectiva, que no hemos entrado, será la siguiente clase, y donde pues estos parásitos precisamente están entre las dos cosas, entre la vida espiritual o voluntad como espiritual y la vida sensible, la vida pasional, la vida afectiva. Muy bien, vamos a leerla. Es una suerte de relajamiento espiritual, fruto a menudo de no haber combatido enérgicamente la sedia. Te puede llevar algo peor la sedia. Es una flojedad de espíritu profundamente arraigada en el alma que neutraliza la dinámica de la voluntad en su tensión hacia el fin, volviéndola lánguida, sin ilusión, resignada a su lamentable condición, etc. La persona dominada por la tibieza experimenta horror a estar dentro de sí misma, huye el sacrificio y la mortificación, actúa sin reflexión, siguiendo sus gustos, dando preferencia a la vanidad, a la sensualidad y al amor propio. Otra enfermedad, otro parásito de la voluntad, la inestabilidad afectiva, es decir, una afectividad que no tiene control, no tiene quien la controle. O sea, la injustificada, frecuente y desmedida variación de estados de ánimo. De repente estás bien y en 15 minutos después estás mal y después estable, después ya no estás estable y finalmente no hay nada que sea una columna vertebral de esa vida afectiva. Si bien estos cambios afectan principalmente la base emotiva, es decir, la sensibilidad, suelen producirse por la renuncia de la voluntad a ejercer su acción dominadora sobre la sensibilidad. El gobierno volitivo, es decir, de la voluntad, que si bien limitado y no absoluto, es gobierno al fin y al cabo. Es que la voluntad no solamente tiene una capacidad de eficacia hacia afuera, también la tiene hacia adentro. Gobernar lo que deseo, lo que siento, lo que pienso. Bueno, no lo que pienso, pero todo el aspecto afectivo y sensible. Las personas inestables pasan con mucha facilidad, y a menudo por niñerías, del contento al desaliento y viceversa. Por eso suelen ser impredecibles. Uno de los aspectos más llamativos de los inestables es la fuerza que ejerce sobre ellos el capricho. ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué se me antojó? Que es la fuente última de su querer. Lo que en ellos mueve el querer, en realidad es el capricho. Como un apetito por lo sensible inmediatamente. Otro parásito, también ligado a la voluntad, la tristeza, la melancolía y ciertas manifestaciones depresivas. La relación con la voluntad, en la medida en que producen estos efectos sobre esta parálisis, se relaciona con la voluntad en la medida en que producen estos efectos sobre parálisis, desmotivación, apatía, abulia, pérdida del sentido de la vida, etcétera, etcétera. Abulia es lo contrario de bulia, es decir, de querer, no querer. Sin ignorar que en algunos casos constituyen verdaderos estados patológicos que incluso pueden exigir mediación y tratamientos profesionales, medicación. Al atribuir a la voluntad cierta responsabilidad sobre estos problemas, mayor o menor, según los casos, solo queremos resaltar que esta facultad, es decir, la voluntad, puede contribuir en algunos casos a impedir la caída en estos estados. Cuando no hacemos nada, nosotros diríamos como cristianos, un pecado de omisión, pues podemos caer finalmente en estos estados. Y el último, que es por falta de energía de la voluntad, o sea, es una insana dependencia. Hay dependencias que son buenas, pero hay dependencias que no son buenas. Y a veces es porque la voluntad falta de energía. La persona con voluntad dependiente se reconoce a menudo por su enorme dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con la reafirmación de los demás, o por la necesidad de que otras asuman la responsabilidad en sus principales esferas las principales esferas de su vida, o porque tiene grandes dificultades para expresar su desacuerdo, incluso en graves cuestiones de conciencia, por temor a perder el apoyo o la aprobación de otros. El típico que dice, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué dirán? Y eso es lo único que motiva su querer, sus decisiones. Muy bien. Vicios por exceso, sobre todo voy a decir el de la soberbia.
Recuerdo que nosotros como cristianos lo reconocemos como un pecado capital, pero que también lo podemos constatar en tanto que filósofos. ¿Qué es la soberbia? Implica una perspectiva de autoafirmación, una perversa, autoafirmación de la voluntad. El psiquiatra italiano Giuseppe Battuone sostenía que el origen de la soberbia debe buscarse en su contrario, en el temor de la inferioridad. El orgulloso tiene miedo de ser inferior, tiene miedo de que uno mayor lo aplaste. La persona que se considera injustamente inferior, es el injustamente, que es un problema. ¿Okay? El hombre se forja una conciencia esclava, envileciéndose a sí mismo, ante lo cual, a la larga al menos, suele reaccionar compensativamente, engrandeciéndose de modo anómalo, al modo de maníaco mental o de soberbio espiritual. La soberbia es por eso una máscara de grandeza y de rebelión de quien en el fondo teme ser inferior. Por eso necesita un disfraz grandilocuente. Ahí vemos un pobre gatito que se siente como un león. Muy bien, voy a brincarme eso porque ya no me queda tiempo. Pero ahorita les voy a decir dónde lo pueden ustedes encontrar. ¿De acuerdo? Pero entonces, Padre María, para terminar, díganos cómo podemos cuidar nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a ver las siguientes cosas. Primero, ejercitándola, si no se te va a atrofiar. De lo pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil. También, buscar la bondad de lo que realmente es bueno. Es decir, de hecho, todo lo que sigue de nuestro curso va a ubicarse en esto. Buscar la bondad de lo que realmente es bueno. Oye, todo el mundo dice que eso es bueno, sobre todo aquellos como los que yo quiero ser. Todo el mundo dice que la adoración es padrísima. Pues bueno, a lo mejor tengo que esforzarme por descubrir la bondad de eso que realmente es bueno. Detectar lo que parasita tu voluntad. ¿Cuáles de esos defectos que enumeramos tienes? No ceder a los parásitos de la voluntad. Y concéntrate en una meta a la vez. ¿Ven? Muchas veces nos ponemos metas muy difíciles, objetivos complicadísimos. Hay que empezar con poquitas cosas y sobre todo una cosa a la vez. Por último, aquí en esta, sigue otra diapositiva, al analizar tu querer, trata de ponerle una finalidad auténtica. ¿Para qué quiero esto? ¿Ven? Cuando digo, es que quiero una cebra. Ok, ¿y para qué la quieres? Con una finalidad a tu querer. Y también vamos a agregar estas cositas. Resiste a tus caprichos momentáneos. ¿De acuerdo? No cedas inmediatamente a la sensibilidad, a lo inmediato. Un detalle, esto es bien importante, hay más fuerza en lo positivo que en lo negativo. Quiero esto, a decir, no quiero esto. Hay más fuerza cuando dices quiero que cuando dices no quiero. Hay más fuerza psicológica. ¿Sí? Y por último, el tiempo es importantísimo. Toma mucho tiempo educar nuestra voluntad. No te desanimes de inmediato. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Porque iba rapidito. ¿Al anterior? ¿Regreso al anterior? Muy bien, entonces, miren, les voy a dejar como tarea lo siguiente. De hecho, este diagnóstico de los parásitos que vimos ahorita, lo saqué de un librito de un autor argentino que se llama Miguel Ángel Fuentes. ¿De acuerdo? Ahora sí ya lo voy a pasar para que vean el autor. Es este autor de ese librito que lo pueden descargar de internet. Pero que de hecho aquí les fotocopié el capítulo que les voy a dejar de tarea. Es el capítulo 4 y que se habla de educar la voluntad a través de actos, de cosas concretas. ¿De acuerdo? Son 3 hojas por los 2 lados, es decir que se lee súper rápido y muy fácil, ¿no? De hecho, aquí al final de esta tarea ya van a empezar a ver de lo que hablaremos en la segunda parte del curso, que va a ser de la virtud, como aquello que me va a facilitar el alcanzar mi finalidad, mi fin, mi bien. ¿De acuerdo? Entonces aquí les dejé las copias. Alguien dejó mucho dinero la última vez, entonces pues ya facilitó las copias para esta vez.
Y también traje algunas otras copias de la clase anterior, no sé si también tuvieron tiempo de leerlo, pero se los recomiendo, es un muy buen autor también, Irala se llama, es un libro que se publicó como en los 70 o algo así, pero que es muy bueno. Habla sobre una teoría que tiene él sobre el pensamiento como una actividad y el pensamiento como algo receptivo, y lo que yo les dejé de tarea es el aspecto receptivo. Entonces los voy a dejar aquí de nuevo para que tomen las copias, si no las tomaron la vez pasada, y pues para que sea la tarea. Ahí sí, por favor, quiero que me manden tarea, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, hacer los ejercicios que él propone y hacérmelos llegar, por favor. Es un ejercicio, van a ver que él propone. Y muchas gracias.